emoción en toda esta canción. La mejor información para tomar decisiones lo más prudente posible para toda la iglesia. Y esto tiene que ver con la parte de ser ancianos, del ancianato, tiene que ver con la habilidad de poder no solamente mirar por una familia o por tu familia, sino mirar por todos. En los últimos 3 meses hemos estado pasando, podríamos decirlo, dificultades, estamos saliendo de ello. El promedio de los casos aquí en Illinois está a 793 en los últimos 6-7 días, lo cual solamente se ha estancado. Eso es muy normal, pero el número que nos gustaría ver es el número de 2 semanas después de este fin de semana feriado, porque es el número que nos interesa ver para ver qué es lo que sucedió con los casos, después de que mucha gente se reunió este fin de semana entre familiares y amigos, etcétera, etcétera, etcétera. El punto tiene que ver, hermanos, asociar la prevención de las cosas, prevenir. Nosotros, la mayoría de nosotros venimos de una cultura reactiva, reaccionamos a las cosas. Y el ancianato o los ancianos tienen que ser proactivos, tienen que ver antes de que esto suceda. Esto es uno de los grandes retos que tienen los ancianos. La semana pasada veíamos esta clase que tenía que ver con el gobierno espiritual y explicamos brevemente acerca de esta columna número 8 y hablamos del establecimiento del gobierno, que es importante entenderlo para comprender las funciones. Veíamos, por ejemplo, que Cristo es la roca. Veíamos también que Cristo constituyó a unos apóstoles y luego profetas y luego evangelistas y luego pastores y luego maestros. Y este sistema, según dice Efesios 4, tiene el fin, el objetivo de perfeccionar a los santos, a fin de la perfección de los santos. Pero lo que tenemos que entender en la iglesia y algo que hemos podido nosotros aprender a través de los años es que la idea de perfeccionar a los santos es uno de los retos más grandes que hay, porque no siempre se tienen los mismos santos. Esto es, se van añadiendo nuevos miembros y entonces esperas ayudarles a perfeccionar esos nuevos miembros, y los que ya tienen 5 años, esperas que ya se hayan sido perfeccionados, pero todavía actúan mucho más inmaduros que los nuevos miembros. Y esto es uno de los grandes retos que hay: cómo perfeccionas a los santos cuando necesitas cuando tienes una congregación tan variada en cuanto a la madurez espiritual, en cuanto al aspecto espiritual. ¿Cómo se hace? Es complicado. Pero lo que tenemos que aceptar como iglesia es que siempre vamos a tener este fin de perfeccionar a los santos. Nunca se va a terminar esto. Van a pasar los años y siempre va a haber nuevos miembros que necesitan la ayuda. Pero esa parte de la ayuda tiene que ver con que ya tenemos más personas que ayudan a perfeccionar a los santos. Es lo que estaba diciendo Jesús con el establecimiento a través del apóstol Pablo, el Espíritu Santo. Dice ahí, hoy nos vamos a seguir enfocando en la parte de los ancianos. Vimos la vez pasada que 3 nombres se les da a los ancianos o al grupo espiritual que estamos viendo ahorita. Pues ya vimos los apóstoles, ya vimos los profetas, estamos viendo ahorita los ancianos. Y uno de ellos es ancianos, que es presbíteros, otro es obispos, que es episcopos, y otro es pastores, que es poimanate. Y esta parte de ancianos que queremos entender, dijimos que la razón por la cual se le llama ancianos es por un contexto judío. A través de las sinagogas había ancianos. Antes de que las sinagogas existiesen en el tiempo de la cautividad, aún en el tiempo de los reyes, de las monarquías, había ancianos. Y antes de los ancianos y antes de los reyes, y antes de los profetas, ya había ancianos. Había profetas que tenían que escuchar a los ancianos. Y antes de eso, aún Moisés, siendo el líder de todo el pueblo de Israel, establece el Sanedrín, establece los 70 varones, que serían los 70 ancianos, y el Espíritu Santo toma del espíritu de Moisés y se lo pasa a el Sanedrín, o a quienes serían los ancianos. Entonces el término ancianos de presbíteros tiene que ver con el empleo judío, es totalmente judío. Vimos, y la próxima semana, si Dios nos permite y nos da vida, miraremos el término anciano desde el término griego, grecorromano, episcopos, supervisor. Un supervisor que lo entendían muy bien los griegos, pero reitero, era solamente para cuando entraban los gentiles, y ya había un poquito más de miembros gentiles, grecorromanos, cristianos dentro de la iglesia primitiva. Entonces empieza a entender esta parte. Y la parte de poimen, la parte de pastores, ya es un término que se emplea
mucho más en el aspecto de pastorear, de estar pastoreando. Ustedes saben que aún nosotros en una ciudad como la de Elgin, aquí, con la población que tenemos, pues realmente a menos que salgas unos 10, 15 minutos, empieza a haber ya un poquito más del término de ganado, de pastores, de animales. Pero si toda la vida vives aquí, no te gustaría el campo, pues nunca entiendes este término. Si en tu vida nunca has pastoreado, nunca has llevado un ganado hacia un lugar, pues no entiendes este concepto. Pero la gente primitiva, especialmente la gente que estaba en provincias, en regiones apartadas de la ciudad de Jerusalén, de la ciudad de Antioquía, de la ciudad de Tiberias, de estas ciudades, pues realmente entendían muy bien el término pastores, porque ciertamente iba un pastor y se llevaba todo el ganado. Entonces este término aplica no solamente a la parte grecorromana, sino a la parte judía, que tenía que ver con estos términos y que entendían muy bien. Pero hoy en día vamos a estar mirando solamente la parte de los ancianos, y quiero ver cómo se fue desarrollando para entender. Y una de las cosas que queremos aprender de esta clase, o que quisiera, el objetivo realmente es ver esas cualidades que tenían los ancianos del Antiguo Testamento y ver por qué desarrollaron, cómo la desarrollaron y por qué era importante que el pueblo oyese a los ancianos. Eso es lo que pretendemos hacer, ver cómo se forma este concepto de presbíteros o de ancianos en la Biblia, ¿ok? En la Biblia. Me gustaría, si está bien con ustedes, que vayamos al la primera carta de Timoteo, y vamos a ir ahí en el capítulo 3, en el versículo 2. 1 Timoteo 3, versículo 2. Dice así, Timoteo, primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Vamos a continuar mirando esta idea. Ya establecimos que anciano, obispo y pastor es lo mismo. Ya lo establecimos, pero lo vamos a seguir desarrollando, ¿ok? Dice así, 1 Timoteo 3, en el versículo 1. Palabra fiel. O sea, Pablo da testimonio de lo que el Espíritu Santo le ha dado, y que cuando se hace correctamente esto, va a funcionar. Es lo que está diciendo, palabra fiel. Primero viene del Espíritu Santo, y si se aplica correctamente, tienen seguridad que esto va a funcionar. Dice, si alguno anhela obispado, ya vimos que aquí la palabra que se utiliza es episcopos, pero que es lo mismo que anciano o pastor. Y vimos que el anhelo tiene que salir de uno, tiene que salir de uno. Quiero que lo piensen de una manera especial, a ver si lo entienden, ¿ok? Cuando una persona llega a ser abuelo y ve a otras personas más jóvenes con bebés o con niños, uno tiende a tener un sentimiento muy diferente a el que tuvo cuando tenía sus hijos, le da ternura hasta cierta manera. Ese tipo de ternura por los hijos ajenos, aunque no sean tus nietos, es la ternura que se busca o que se estaba buscando en el aspecto de ancianos. Una persona que piensa más allá de su familia, que piensa en una forma estrecha y completa, ¿no? O sea, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Qué sucede? ¿Estás bien? ¿No estás bien? Y puede identificar entre estas familias jóvenes las voy a llamarle en términos que yo entiendo, ¿ok? Las chiquiadas, las chifladas, las voladas, o sea, familias que nada más están buscando atención, y familias que realmente necesitan ayuda. Y las puede identificar, y este es un aspecto de dos, ¿ok? Donde la persona que necesita ayuda necesita pedirla, y la persona que quiere ayudar, que es anciano, necesita darla. Entonces es un aspecto de dos. Y una cosa que vas a entender tú en la Biblia es, la Biblia siempre es muy clara en cuanto a la responsabilidad del anciano, pero también la responsabilidad de los miembros, que son los miembros los que deben de buscar el consejo, y que los ancianos tienen que identificar cuando viene un peligro y tienen que apresurarse a aconsejar. Dice aquí en esto, si alguno anhela obispado, si alguno quiere, si alguno anhela, pero anhelar va mucho más allá de solamente quererlo hacer. Y les decía yo que el ancianato y el obispado y el pastoreo es una gran preocupación. Nunca lo veas como una forma de autoridad, porque es una gran preocupación, es una preocupación muy grande, ¿ok? ¿Qué sucede si tomamos esta decisión? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa si abrimos los servicios ahorita, por ejemplo? ¿Cuál puede ser el efecto dominó? ¿Cómo se puede hacer de tal manera que no afecte en forma congregacional? ¿Y cómo se hace de tal manera que se organice bien uno para que se lleve a cabo bien? Estos son aspectos que tal vez tú no te habías dado cuenta, porque para ti solamente tomó un texto, pero son aspectos que tuvieron que ponerse en oración
que se tuvieron que meditar bien para llevarse a cabo. No fue algo que, ok, se me ocurrió y ya lo vamos a hacer. No, tiene que ser un proceso de meditación, de reflexión, de oración, donde tienes que analizar toda la información que hay afuera y luego dices, ok, si tomo esta decisión, ¿cómo le va a afectar a la gente? ¿Y cómo no le va a afectar a la gente? ¿Y cuántos vamos a perder? Porque de antemano sabíamos por el mes de mayo que íbamos a perder algunos miembros. Yo lo sabía que esto es parte de lo que va a pasar, porque hay mucha gente que no se va a poder recuperar de esto, hermanos. No se va a poder recuperar, es algo real. Entonces, ¿cómo se le hace? Esto es una cosa que uno tiene que meditar, porque al final del día es alma, pues Cristo murió también por esa alma, ¿ok? Y entonces es algo que tenemos que analizar muy bien. Y por eso el anhelar obispado indica quererlo hacer primero y saber que si ahorita ya estás muy atareado con tus problemas en la casa, pues mucho menos vas a querer problemas de otra persona o de otras familias. Entonces realmente se necesita anhelar, vas a anhelar querer tener problemas, vas a anhelar querértelo subir en la cabeza, en la mente, en el corazón y luego en los hombros. Y vas a anhelar tener que lidiar con ellos. Entonces, esto es algo que se tiene que anhelar. Se tiene que ver de esa manera, no de la parte de autoridad, sino de la parte de servicio, de la parte trabajo, de la parte incomodidad. Porque sí es incómodo realmente, es incómodo tenerlo en la cabeza. Dice el versículo 2, pero es necesario. Y aquí viene una palabra, hermanos, la palabra necesario, que viene del verbo dei. Y dei, hermanos, significa inevitable, apropiado, lo que se espera y lo que se debe tener. Sé que muchas veces se utiliza la parte requisitos. La Biblia en vez de requisitos le llama algo que es inevitable. ¿Por qué? Por lo que vas a hacer. Algo que es apropiado. ¿Por qué? Por lo que vas a llevar a cabo. Algo que se espera. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de pastorear. Si tú pastorearas, por ejemplo, chivas y cabras y borregos, pues no hay mucho problema, porque no hablan. ¿Ah? Nada más me, y si le pegas me y ya. Pero en el caso de los seres humanos que estás pastoreando, tenemos una infinidad de caracteres, de personalidades que son difíciles de lidiar. Yo quiero que pienses en un momento en tu mente, y todos van a tal vez coger la misma persona y otros van a escoger 2 o 3 personas, pero piensa en las 3 personas más complicadas de la iglesia, los que son más de dolor de cabeza, que tienen un carácter que dices que le quisiera dar de patadas, pero no puedo porque soy cristiano. Piensa en esos 3 nombres, ¿ok? No los digas porque estamos regresando apenas a la normalidad y ya me los va a sacar, tranquilo, ¿ok? Ahora, esos 3 nombres que tú tienes ya en la mente, ¿ok? Muchos de ustedes, aunque no lo crean, tienen los mismos nombres. Entonces, con esos tienes que lidiar. El obispo, el anciano pastor, con esos tiene que lidiar, tiene que hablar con ellos y tiene que platicar con ellos y tiene que ver cómo le hace para que entiendan lo que es un trabajo increíble. Si lo anhelas, es apropiado, es inevitable, eso es lo que se espera de ti. ¿Por qué? Porque vas a tener que lidiar con estas personas que son tercas, aferradas, personas que manipulan, que son manipuladoras, que tratan de echártela, es tu culpa, al final es tu culpa. Pues tal vez sea mi culpa, pero al final yo no hice lo que tú hiciste, entonces tengo que lidiar con esto. A eso me estoy refiriendo, hermanos. El obispo ¿por qué necesita tener estas cosas? Porque va a lidiar con estas cosas. Es necesario porque va a lidiar. Porque el obispo va a decir, ok, recuerdo yo cuando tenía esa actitud, o cuando tuve esta actitud, o cuando tengo esa actitud, pero ya la puedo controlar más, recuerdo lo que yo esperaba. ¿Qué esperaba? ¿Cómo esperaba que se me hablase? ¿Cómo esperaba que se me dijesen las cosas? Eso es lo que va a hacer el obispo. Por eso esto es necesario. Digámoslo, en este caso, con los puntos necesarios, ¿ok? Puntos necesarios, más que requisitos, necesarios, ¿ok? Lo que es necesario, lo que es inevitable, lo que es apropiado, aunque se entiende por ende que son requisitos, ¿ok? Ahora, ¿qué es necesario? Una persona, aquí daremos la cita que da aquí, donde vemos los requisitos, y los requisitos que están ahí son 17 requisitos, o 17 puntos necesarios. La pregunta es, ¿por qué? Reitero, inevitable, apropiado, se espera de. ¿Por qué? Porque cuando lidias con este tipo de problemas, ¿cómo le vas a hacer? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Verdad? Entonces, lo que da aquí los requisitos, hermanos, dice irreprensible. No quiere decir que no comete errores, pero que se le puede reprender por algo y que no se le perdona por eso. Marido de una sola mujer, se entiende que no puede ser viudo, mucho menos entra la idea de los que tienen muchas vidas, ¿ok? Sobrio, una persona que tiene el control de sí mismo. Prudente, una persona que piensa las cosas cuando están serias las cosas antes de decirlas. Decoroso, hospedador,
apto para enseñar, no dado al vino. Ahora, ¿no son realmente cualidades que deberían de tener todos los hijos de Dios, hermanos? Okay. Sin embargo, son cualidades que se supone ya han podido mantener, guardar, ocultar, procurar bien los que están al tanto de esto. No dado al vino, pues de antemano ningún cristiano debería estar dado al vino, pero se entiende el dominio propio que tiene el anciano. No pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, amable, apacible, no avaro, buen gobernador de su casa, hijos en sujeción con toda honestidad. Y esto es interesante porque aunque no lo crean, muchos que anhelaron el obispado o que han anhelado el obispado han manipulado o han ofrecido hasta cierta manera a sus hijos: mira, pórtate bien cuando estamos en la iglesia y te doy esto, porque si no no voy a poder ser anciano. Aunque no lo crean, hay gente así, hermanos, y por eso lo dice esto: hijos en sujeción con toda honestidad. O sea, sin tenerles que dar que... ¿Quién pensaría que un padre le da mordidas a su hijo? Pero pues sí, ¿no? No un neófito, o sea, una persona que está recién bautizada, que está comenzando, y sobre todo que tenga buen testimonio de los afuera. Eso es importante, o sea, buen testimonio de los afuera, porque los de afuera son los que más van a criticar. O sea, yo entiendo, y cuando decidimos ser ministros de la iglesia entendíamos que somos las personas que somos más criticadas dentro y fuera de la congregación por los familiares de los miembros de la congregación. Yo lo entiendo, hermanos. Entonces, tienes que estar dispuesto a eso, pero entre mejor testimonio tengas con los de afuera, tienes que tener un buen testimonio con ellos. ¿Ok? Eso es muy, muy importante. Ahora, ¿de dónde viene esto y de dónde nace esta idea? ¿Ok? ¿De dónde viene? ¿Ok? En el Sanedrín, miren, vamos a ir por ejemplo a Éxodo, en el capítulo 18. Éxodo capítulo 18, vamos a ir ahí a Éxodo capítulo 18. Vamos a ver ahí. Éxodo capítulo 18, y vamos a ver ahí en el verso 20 y 21. Uno de los grandes problemas que hay aquí en la iglesia de Cristo en Estados Unidos en inglés es que cuando se tiene ancianos y la obra hispana, latina, que nosotros no estamos así, pero está bajo la obra en inglés, el problema es que los traductores tienen el control de todo lo que pasa entre la supervisión de los ancianos y los miembros. Por eso no se recomienda que una obra hispana esté bajo una iglesia de Cristo en inglés, que tenga ancianos, a menos que haya un anciano que hable bien los dos idiomas. De otra manera, el que traduce manipula todo. ¿Y han escuchado esas traducciones que son mal hechas, hermanos? ¿Las has escuchado alguna vez? Imagínate más. Y por eso estos últimos 16 años, según las encuestas del Christian Chronicle, cuando se entrevista a gente, a predicadores, ya no se agarra a predicadores que no hablan en inglés, porque quieren predicadores que puedan comunicarse bien de las dos maneras, y en caso tiene que haber una investigación, pues puedan comunicarse bien con los hermanos en inglés. Y es uno de los retos que se ve. Ahora, veamos ahí en Éxodo 18, en el versículo 21. De aquí inicia el aspecto de los ancianos, o el aspecto del Sanedrín. ¿Ok? De aquí inicia con el problema que tenía este Moisés: juzgar a todo el pueblo. Ahora, quiero que vean esta parte importantísima, ¿ok? Para que alguien fuese juzgado en el Antiguo Testamento, en el contexto judío, esa persona tiene que venir, porque el juicio no solamente es para condenar, sino para decidir lo que está bien y lo que está mal. Si alguien iba a pasar por un juicio en el Antiguo Testamento, tenía que venir. Y una de las cosas que quiero que entiendan aquí como congregación es que y esta congregación no está acostumbrada así, pero hay muchas que así están acostumbradas, donde piensan que uno es el que tiene que irlos a ver a la casa. Así no funciona la iglesia, hermanos. Esa idea denominacional, quítate de la mente, ¿ok? Porque bíblicamente el que tiene el problema se acerca al que necesita o puede ayudar al problema. Tenemos a Moisés que está sacando a todo el pueblo de Israel. Ciertamente son 600,000 más jóvenes, más niños, más mujeres. Cuando hay problemas, son ellos los que tienen que venir a Moisés. No es Moisés el que tiene que ir. ¿Ok? Dice aquí en el 18 versículo 20 que le dice Jetro a Moisés. Dice:
19. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. O sea, tú eres el que debe de orar por ellos y ver qué es lo que dice Dios al respecto. Ahora, enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Por ejemplo, ahorita en el término virtual, yo doy un sermón. Si tú no lo viste, no quiere decir que no te lo enseñé. ¿O no es cierto, hermanos? Eso ya no cae sobre mí. Si tú no lo viste, este ya no es mi problema. Cuando yo hablo de aquí es como si yo estuviera hablando individualmente contigo, por parte de Dios. A veces la gente quiere, no quiero que el hermano venga y hable conmigo, nada más conmigo exactamente de lo que dice la Biblia. No es cierto. Bíblicamente uno lo dice públicamente, tú lo tienes que ver como si te lo dijera a ti individualmente. ¿Ok? Ahora, viene el problema, dice el versículo 21. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. ¿Qué es lo que pasa? Se establece la idea de ancianos, o la idea de aquellos que van a juzgar ¿a quién? A el pueblo, ¿ok? Bíblicamente, a esta parte se le viene a llamar ancianos después, lo que en hebreo sería el nombre Zaken, ¿ok? Zaken en hebreo, ¿ok? Y tú tienes que entender que los ancianos, los Zaken, cuando van por Israel por 40 años son 70 más Moisés. Pero ¿qué sucede cuando llegan a la tierra prometida y se empieza a ampliar todos los israelitas por toda la tierra? Entonces ya empieza a cambiar las cosas. Ahora se tienen que establecer ancianos de la gente, número 1, ancianos del área, número 2, ancianos de las tribus, número 3, ancianos de la diáspora, número 4, ancianos de los sacerdotes, número 5, y ancianos de la ciudad, número 6. ¿Por qué? Porque se tiene que ver que si tú tienes a una aldea, pones ancianos en la aldea. Pero ¿qué pasa cuando esa aldea se empiezan a casar y hacen ya 2 aldeas, 3 aldeas? Pues está complicado que estos pues vean por todas las aldeas. Entonces, ¿qué se espera? Que cada quien tenga sus aldeas. Y después, que haya, cuando se haga una gran ciudad, que haya ancianos sobre toda la ciudad, sobre toda la región. ¿Y que es un anciano? El anciano está enfatizado en 3 cosas importantes, ¿ok? Número 1, lo vimos la vez pasada. ¿Se acuerdan ustedes lo que vimos la vez pasada? Shabbat. Número 1, sabiduría. Número 2, entendimiento. Y número 3, conocimiento. Conocimiento de la Biblia, de la ley de Dios. Es lo más importante, que conozcan Biblia. Porque el consejo que tienen que dar es un consejo basado en la Biblia y no basado en sí mismos. A veces nosotros decimos, mira, el hermano le está haciendo así como que funciona. Y nos vamos por ahí. No, es un gran error. Si te vas por lo que piensas que funciona, eres una persona pragmática. Si lo que el hermano está haciendo va en contra de Dios, debes de pensar, ¿sabes? No sería lo correcto, estás dudando. Y no te das cuenta hasta mucho después, cuando se da el fruto. ¿Sabes qué? Creo que se equivocó el hermano. No te puedes dar cuenta. Aquí el aspecto es que el anciano tiene que conocer ley. Por eso dijo Moisés, Jetro a Moisés, enséñales todo con respecto a la ley de Dios. Enséñales lo que tienen que hacer. Conocimiento. Luego, para entendimiento, tienen que entender lo que están haciendo. Tienen que entender el conocimiento. Y luego 3, sabiduría, que lo apliquen a ellos. Cuando tú ves los requisitos o los puntos necesarios del ancianato en Éfeso, ya es aplicable o cosa aplicado a su propia vida. Es el conocimiento entendido aplicado a su vida. Es lo que tú estás viendo ya. O sea, marido de una sola mujer, pues sí. Que sea, por ejemplo, irreprensible. Es una persona que entendió la palabra de Dios, ya fuese en un sermón virtual o en un sermón público o en forma individual, y después la entendió, la asimiló, dijo que lo que está diciendo la ley de Dios es esto es lo que tengo que hacer con mis hijos y con mi esposa, y lo aplica. Es una persona que empieza a pasar el tiempo y se empieza a ser experto. La edad no determina la sabiduría. Repito lo que voy a decir, hermanos. La edad no determina la sabiduría. Lo que determina la sabiduría es los frutos de tal persona. Por ejemplo, hay ancianos de 50 años porque crecieron en la iglesia.
Hay ancianos de 50 años que no crecieron en la iglesia. ¿Cómo lo hicieron? Imagínate una persona que se bautiza a los 40 y que empieza a poner todo en práctica lo que está haciendo y que tiene la oportunidad de aplicarlo bien y llega a los 50 y ha mostrado ya sabiduría en 10 años. ¿Y cómo se demuestra sabiduría? Viendo cómo está lidiando con sus propios problemas y viendo que quiere ver ya por los problemas de la congregación. Levanten la mano, ¿están todavía conmigo, hermanos? No se me pierdan, ¿ok? En este término veremos primera la parte de los saquén, a los cuales se les empieza a llamar como los sabios. Los sabios, ¿quiénes son los sabios? Los sabios son aquellos que saben lo que han de hacer cuando tienen ellos problemas. Por ejemplo, si miramos ahí en Números 22, versículo 4, Números 22, versículo 4, dice así. 22, versículo 4. Veamos primero, hermanos, 22, versículo 4 al verso 7. Veamos aquí, presbíteros griego, pero en el hebreo es saquén, ¿ok? Veamos a los ancianos de la gente. ¿Quiénes son los ancianos de la gente en el término judío de aquellos tiempos? Son los que están representando un pueblo. ¿Y quién es el pueblo? Pues son sus esposas, son sus hijos, son sus nietos, son sus bisnietos, son todos los que son familia, porque recuerden que entre los hebreos, ¿qué pasaba? Se le daba una tierra a todos los de una tribu, se les daba otra tierra a todos los de la tribu, pero luego había ciudades, había pueblos, había gentes, había representación de esas gentes. Va a hablar, dejen que hable el anciano. 22, 4. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, y como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Aquí, aunque haya reyes cananeos, ya hay ancianos a los cuales escucha el pueblo. Y dice el versículo 5: por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de ¿qué? De Madián. Aquí vemos el término de ancianos de las gentes. Aunque estos no fueran partes de las tribus de Israel, ni fueran israelitas, tenían sus ancianos. ¿Ok? Levanten la mano, ¿quién me está siguiendo, hermanos? Veamos los ancianos del área. Jueces capítulo 5, en el versículo, Jueces capítulo 5, en el versículo, Jueces capítulo 11, perdón, en el versículo 5. Jueces 11, verso 5, ahí está. Jueces 11, verso 5. Dice: y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Ahora, Galaad ya no solamente es un pueblo, Galaad es una área que tiene varios ¿qué? Varios pueblos. Y dice: los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob y dijeron: Jefté, ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Mira esta interacción. Jefté, un juez, son los ancianos los que buscan entre ellos quién los va a dirigir a la guerra. ¿Por qué? ¿Les preocupa a estos ancianos ganar la guerra, hermanos? ¿Sí? ¿Por qué? ¿De eso depende qué? ¿Mande? La estabilidad del pueblo. O sea, quien me lleva a la guerra depende mi familia. Si perdemos o ganamos, porque aquí nos van a matar. Pero ¿quién representaba al pueblo? ¿Quién representaba Galaad del área? Los ancianos. Eran quienes iban y decían: a ver, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer con aquello? ¿Qué se puede hacer con aquello? Veamos Deuteronomio capítulo 31, verso 28. Deuteronomio 31, verso 28. Estamos viendo los orígenes de la idea de ancianos, ¿ok? Y yo quiero que vean cómo eran. 31 en el versículo 28, dice así. 31, versículo 28. Ahora, hay una... está a punto de despedirse Moisés. ¿Quién va a precedir a Moisés? ¿Quién continúa después de Moisés, hermanos? Josué. Pero ¿tenía Moisés ancianos?
Sí. ¿Necesitaría Josué ancianos? Sí. Es más, ¿se acuerdan ustedes de Roboam? ¿Necesitaba Roboam ancianos? Sí. O sea, esta parte de los ancianos siempre ha habido, ¿ok? Entonces, aquí antes de despedirse Moisés, porque sabe que no va a entrar a la tierra prometida, le manda llamar a los ancianos para que ellos escuchen. A ver, yo asumo, entiende, yo asumo, y esto es algo que tenemos que mejorar como varones, ¿ok? Esto va para los varones, ¿ok? Pongan atención. Yo asumo que si yo le digo a Jaime algo importante congregacionalmente, él se lo va a decir a Natalie. ¿No asumen eso ustedes, hermanos? Entonces luego cuando hay una junta congregacional, siempre desde acá enfrente, porque yo veo las reacciones, cuando estoy diciendo algo, la hermana sorprendida le hace: ¿por qué no me dijiste? Levanten, ¿cuántas hermanas les ha pasado eso? Yo les puedo apuntar aquí, yo sé quiénes son, ¿va? Porque siempre hacen: ¿por qué no me dijiste? Se asume que si se le dice algo a la cabeza del hogar, toda la familia sabe, pero a veces se nos olvida, hermanos, porque tenemos muchas cosas en la mente, ¿verdad? Amén. Pero no es excusa. No es excusa. Entonces, lo que hace Moisés es llama a los ancianos de todo el pueblo, de las tribus, y les dice a ellos. Fíjate cómo dice ahí, 31:28 dice: congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus. ¿Por qué no a toda la gente? A ver, ¿por qué no congrega a toda la gente? Porque son cerca de 1 millón de personas, hermanos. No se puede. Júntame a todos los ancianos. ¿Ok? Y a eso les voy a hablar. Ahora, ¿qué se supone que el anciano va a hacer? Pues depende de lo que le afecte, va a decirle a su familia: ¿sabes qué? Pueblo, acabo de hablar con Moisés y nos dijo que se va a morir. ¿Y saben qué? Y nos dijo que si se hacen idólatras, va a haber un problema. Entonces, se espera que el anciano se asegure que su familia no sea idólatra. A ver, que levante la mano. ¿Quién está aquí todavía, hermanos? ¿Quién me está poniendo atención? Ok. Se espera que el anciano se asegure de eso, porque les mandó llamar a ellos y les dijo el cántico, y tiene que ver con la profecía en cuanto a la rebelión a la idolatría. Ahora, pero si el anciano es un pagano, pues, ¿qué esperas del pobre pueblo? Por eso yo, en forma muy transparente con ustedes, a veces digo: pues ahí está la familia, pues ahí es el pastor, así es el anciano, así es la cabeza. Es un pagano y todos andan de paganos, porque la familia representa al anciano. Lo que el anciano permite lo hacen todos. Y bíblicamente la cabeza del hogar es ese. Y si ese anda de pagano, pues se espera que todos sean paganos. En el término de Moisés, cuando habla con los ancianos, les dice a ellos, para que ellos les diga a todos. En este caso funcionó así. Ahora, en Jeremías 29:1, fíjate cómo dice Jeremías 29:1. Ahora imagínate tú, hermanos, si alguno anhela obispado. No, hermano, ya tengo mucho con mi familia para andar asegurándome que no hagan nada mal, y luego tú me quieres aventar a los demás. No, pues no, hazte para allá. Pero eso es lo que se espera. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es algo muy bonito, es algo muy difícil. 29:1 dice así: esto tiene que ver con los ancianos de la diáspora. ¿Qué pasa? Cuando son llevados a cautividad, aún la cautividad tienen ancianos. Fíjate, tienen ancianos en las tribus, tienen ancianos en las áreas, tienen ancianos en las áreas, en la gente, tienen ancianos también en la diáspora. O sea, cuando están lejos y ya están todos revueltos, porque no es como que acaba esta tribu, acaba esta, no, pues ya son ancianos de todos, de varias tribus. ¿Por qué? Porque ya los separaron, ya están todos mezclados, hay una fusión de pueblos y de tribus. Dice así: estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén. ¿A quiénes? A los ancianos que habían quedado de los que fueron ¿qué? Transportados. Fíjate, primero se le llega la carta a los ancianos, ¿y a quiénes más? A los sacerdotes. ¿Y a quiénes más? A los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. O sea que aún estando en cautividad, ellos tenían su representación, sus ancianos. Y los ancianos son los que leían todo, filtraban todo. A veces yo tengo malas noticias, llegan unas noticias fuertes, ¿no? Dice: ay, qué noticia tan fuerte para mi familia. ¿Qué pasa? Antes de comunicárselo a ellos, trato de amortiguar el golpe. ¿Me entiendes? Dices: es que esto le va a afectar mucho a ellos. El anciano recibe la carta de Jeremías, dice: ok, esto es lo que va a pasar. Bueno, déjame ver cómo lo voy a comunicar al pueblo. ¿Cuál es la mejor manera de comunicar al pueblo?
Era la persona encargada de recibir todo ello. Y también había, reitero, ancianos de la ciudad, ¿ok? Los ancianos de la ciudad, ahí en Jeremías 19:1, ya estamos hablando de cuando el pueblo era muy grande, era muy extenso. Jeremías 19:1 dice así: así dijo Jehová, dice, ve y compra una vasija de barro de alfarero y lleva contigo de los ancianos, ¿de quién? Del pueblo. ¿Y de los ancianos de los qué? Sacerdotes. Porque cuando fue la cautividad estaba todo desordenado. Y también la tribu de Leví tenía que tener sus ancianos. Entonces, en este caso, dice, ve y Jeremías les va a dar la señal de la vasija rota, cómo va a quebrantar a Israel, a Jerusalén. Entonces, ellos recibían esta parte. Ahora, tenemos entonces aquí ancianos, número 1, de las gentes, ancianos del área. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Sí? Échale pluma, ¿ok? Ancianos del área, ancianos de las tribus, ancianos de la diáspora, ancianos de los ancianos, de los sacerdotes, perdón, y ancianos de la ciudad. Ahora te voy a indicar cuáles eran sus responsabilidades, sus roles, ¿ok? Eso es lo más importante. ¿Qué hacían los ancianos? Ahora, cuando hay ancianos por todos lados, dices, ¿a quién le hago caso? ¿A quién me dirijo? ¿Con quién voy? ¿Qué hago al respecto? Primero veamos los ancianos de la ciudad, ¿ok? Los ancianos de la ciudad, ¿ok? Porque esto ya va creciendo. Los ancianos son aquellos que representaban a los ciudadanos de la misma. Sus funciones están basadas en 5 cosas. Pongan atención, ¿ok? Los ancianos de la ciudad tenían que hacer 5 cosas basadas en 5 leyes. Primera, redención de la sangre. Segunda, expiación. Tercera, lidiar con hijos rebeldes. Cuarta, la difamación de una virgen. Y quinta, ¿verdad?, el parentesco y la sucesión. Estas eran las responsabilidades principales de los ancianos. A ver si me están entendiendo. Levanten la mano, ¿quién está acá conmigo? Porque ya viene un buen grupo, ¿ok? ¿Quién tiene preguntas hasta aquí? No se me duerman, ¿ok? Todavía no me puedo bajar porque aquí hay pantalla, ¿ok? Porque normalmente me bajaba y me ponía al lado del que se dormía. Ahorita no puedo, ¿ok? Porque está la pantalla, no puedo salir de ángulo. Pero entonces le voy a hacer así, ¿se acuerda? Entonces, el de al lado dígale, hermana, te están hablando a ti, ¿ok? Para que no se sienta tan mal la hermana, ¿ok? ¿Me entiendes, hermana? Ok, muy bien. 5 puntos: redención de la sangre, número 1; expiación, número 2; hijo rebelde, número 3; difamación de la virgen, número 4; y número 5, sucesión parentesco. ¿Qué quiere decir? Que estos ancianos se aseguraran que estas 5 leyes se establecieran en aquellos que estaban bajo su responsabilidad. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, ¿ok? Cuando se tenía que redimir, cuando se tenía que lidiar con los sacrificios de la ley de Moisés, como vemos en Deuteronomio capítulo 19 en el versículo 2, ellos se aseguraban que estos fuesen, se presentasen e hiciesen lo que correspondía a ellos, ¿ok? A ellos, ¿ok? Aquí miramos, por ejemplo, en este caso, creo que me equivoqué de la cita, pero creo que está en 19.2 o 9.2, creo que está en una de las dos. Pero se lo voy a explicar en forma más sencilla, ¿ok? Lo que ellos tienen que hacer es esto, ¿ok? El anciano se asegura que su pueblo, o quien está bajo él, haga lo que corresponde a la ley de Moisés. Ahora, visualiza de esta manera, ¿ok? Tenemos a Tony, ¿ok? Un mandamiento es orar. Otro mandamiento es que mantenga a las hijas. Bueno, que sus hijos mantengan a las hijas, a sus esposas. Otro mandamiento es que sus hijos se congreguen. ¿Sabes qué pensamos los gentiles del siglo XXI? Decimos nosotros, es la responsabilidad del ministro que haga todo eso. Y yo no hago nada. Eso no es un anciano del primer siglo, ni de los judíos. No. Si Dios pone a Tony como cabeza del hogar, y si él dice, mira, ya se están congregando, ¿qué está pasando? Él es el que le habla a los hijos. A ver, mijo, ¿qué está pasando? ¿Sabes qué pasa en el siglo XXI? Dice, él se excusa. No, que Ricardo le hable, porque a mí no me hace caso. No, eso no es los ancianos del Antiguo Testamento eran ellos los que se aseguraban que sus hijos, ¿qué? A ver, ya diste
tienes ahí un primogénito, tienes que irlo a dar. Usted váyalo a dar, ya me di cuenta, mire, ya fíjate, vaya usted a entregar el primogénito. ¿Por qué no fuiste a la Pascua? Te van a venir a matar, me van a echar la culpa a mí. Era lo que hacía el anciano. Primero, redención de la sangre. Número 2, expiación. Si el anciano se da cuenta que pecaba, se aseguraba que ese hijo o hija diese el sacrificio por expiación. Y si él tenía culpa en ello, él tenía que dar un becerro que tuviera, o un buey que tuviera sementera, para que cubriese no solamente el pecado de ellos, porque él había tenido también culpa en ello, sino el pecado suyo. Número 3, el hijo rebelde. Si hay un hijo de este pueblo, de esta familia que es rebelde, quien lidia con eso es ese anciano, no los demás. Fíjate cómo dice ahí Deuteronomio 21:19, dice así, 21:19, leeremos del versículo 18, dice: si alguno tuviera hijo contumaz y rebelde, que a todos nos puede pasar, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, habiéndole castigado no les obedeciere, porque de esos hay, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos. ¿De qué? A ver, vamos a leerlo. ¿Están todos aquí, hermanos? Vamos a leerlo. Dice, versículo 18, dice ahí: si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre. ¿Los conoces? ¿Me están siguiendo? Ok. Y habiéndole castigado, o sea, ya aplicaron la disciplina, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos. ¿de qué? De su ciudad, y a la puerta del lugar donde ¿qué? Viva, y dirán los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Ahora, ¿quién lo tenía que llevar? ¿A quiénes? Ahí está, eso es lo que quiero que establezca. No es el anciano el que anda buscando a las personas, son las personas que andan buscando al anciano. ¿Por qué? Aquí ya como que la responsabilidad cayó sobre ustedes, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué creen? A ver, mande. Sí, ¿por qué? Porque ellos son los que están más cercas, son los que tienen la evidencia en la mano. ¿Cuál es la forma en que se maneja el día de hoy la iglesia? Es el papá no dice nada, calla boca, el hijo es un borracho o la hija es una desobediente. Ahora, cuando ya no puede con ello, ya quieren que uno se lo arregle el problema, y luego ¿qué pasa? Y uno tiene la culpa. Pues no, porque el que tiene la culpa es el anciano, el que debe decir. Entre los judíos lo que hacían con los hijos rebeldes, los mataban, los sacaban de la ciudad. ¿Y quién aventaba la primera piedra, hermanos? El papá. ¿Serio, no? Bueno, pues es lo que hacían ellos. Dice el hermano: gloria a Dios que estamos en la gracia. Sí, pero no abuséis de la gracia, ¿ok? Muy bien, entonces eso es lo que se hacía. ¿Qué pasaba si había una mujer que era virgen? Ahí 22, versículo 15, o sea, ¿qué pasa con una mujer que es virgen? Esto es algo muy importante, hermanos, ¿ok? Resulta que la muchachita salió embarazada, o resulta que se casaron, hubo una boda, se casaron, vamos a decir que se van a casar. ¿Quiénes son los próximos que se casen en la iglesia? No que quieren, porque pues que quieren, unos quieren que se casen sus hijos ya, pero no. ¿Quién son los próximos que se van a casar? Tírenle. Omar. Ok, ahí está, Omar. Vamos a decir que Omar es el próximo que se casa. La veo negra, pero bueno, vamos a ver. Vamos a decir que se casa Omar. Digamos que se casa Omar. Entonces resulta que entre los judíos, si la muchacha no era virgen, se difamaba y la mataban en ese momento. Y entonces Omar se quedaba otra vez para volverse a casar. Entre los judíos, ¿quiénes lidiaban con el problema? Fíjate cómo dice ahí, versículo 15, dice: entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella. ¿A quiénes? A los ancianos ¿de qué? De la ciudad, en la puerta. Siempre los miembros del pueblo traían el problema a los ancianos. Los ancianos daban el consejo basado en conocimiento, discernimiento o comprensión y sabiduría. Eso es ¿Tienes un problema? Ven. No tienes un problema, no vengas. Quédate con el problema tú solito. Pero ¿qué sucede, hermanos? El problema se va ¿a qué? Haciendo más grande. Y entonces, ¿qué pasaba aquí? Se le decía a ellos en la puerta. Y luego dice en el versículo 18:
Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán y lo multarán en 100 piezas de plata. Esa era la ley. No tenías que ir al Sanedrín. Ya tenían ancianos en la ciudad. Ellos decían, ¿sabes qué? Le faltaste acá el respeto a esta mujer, tienes que hacer esto. Ahora, ¿podían meterse los padres en cuanto al castigo que le daban los ancianos a los hijos? No, tienen que sujetarse. Y este es un aspecto que no entendemos en este país y en este siglo XXI. Aquí es bien difícil que la gente se sujete. Aquí ahorita, este año ha sido un desorden con el país. Están tumbando monumentos, están rompiendo ventanas, o sea, eso es un desastre con el país. ¿De acuerdo o no, hermanos? Y a la policía no le hacen caso porque la policía ya se quitó toda su buena propaganda que tenían. Pero no todos los policías son malos, ¿están de acuerdo? Eso es un desorden que hay. Ahora, en el país tiene un establecimiento. Aquí tenemos un alcalde, luego tenemos un gobernador, luego tenemos senadores, diputados y ya tenemos el Senado y el Congreso y luego ya al presidente. ¿Ok? Eso es lo que tenemos. Aquí hay leyes. ¿Saben dónde sacaron su idea, hermanos? Grecia. Lo que sería la idea de lo que es la democracia. Y luego los romanos. ¿Saben dónde sacaron la idea, hermanos? Biblia. Porque la idea entre Roma era que los senadores o los episcopos, los que supervisaban a la gente, eran los que decidían por toda la gente. Si yo tomo esta decisión, esto le conviene a mi gente o no le conviene. Esto me va a afectar o no me va a afectar. Decían, ¿vamos a la guerra o no vamos a la guerra? Porque si voy a la guerra vamos a morir en la mitad. Entonces son cosas muy complicadas. Entonces, en el caso de la difamación de una virgen, ellos decían, vas a pagar tanto y lo tenía que pagar. Y se tenía que hacer. Y la número 5 tiene que ver con sucesión. Deuteronomio 25, versículo 9. Esto es, como las tierras se dieron a ciertas tribus, ¿qué sucedía si una tribu dejaba de tener hijos varones? Que eso pasaba. O sea, entre los judíos, Tony compró su casa, o se la dio Dios su casa. Entonces se muere, sigue la casa para Anthony. Jonathan y Osvaldo no les toca nada. Están bajo la potestad de Anthony. ¿Ok? Él viene a ser como su cabecita de la familia. ¿Ok? Entonces se muere Anthony. Ahí sí sepárense todos porque luego sigue Leví. Pero se muere Leví sin tener hijos. ¿Y qué va a pasar con las hermanitas? ¿Qué va a pasar con Adali? ¿Qué va a pasar con Ani? ¿Quién las va a mantener? ¿Qué va a pasar? Se murió y no sé qué va a pasar. Están todos nerviosos. Y luego que resulta que Osvaldo tuvo niña, que se murió Osvaldo. Ya también no hay, ya se acabó. Y Jonathan se le ocurre tener 5 niñas seguido. Y se muere y nadie dices ahora que como la tierra era de Tony, quien decidía quién continúa son los ancianos. Venía, ya se murió Leví. Venía Ani y decía, ancianos, ¿qué pasa? La tierra de mi abuelito, me la están quitando. No tengo tierra. Mi hermano mayor se murió. Mi tío, puras niñas. Mi otro tío, una niña. Mi papá se murió. Mi abuelo se murió. El hermano de mi abuelo quiere tener la tierra. ¿Se la quiere quitar? No Ricardo, el otro, ¿qué? Entonces los ancianos decían, a ver, bueno, vamos a buscarte si hay alguien de la misma tribu para que se case contigo. Eso fue lo que le pasó ¿se conoce el libro de Ruth? Eso lo decidían ¿quiénes, hermanos? Los ancianos. Y lo que decían los ancianos es ley. Es ley. Se hace porque se hace. Entonces, esas eran las 5 responsabilidades más grandes de los ancianos. Ahora, tienen que entender que los ancianos de la ciudad, cuando crecen, es porque cuando crece la cautividad, también se emplean muchos más ancianos y empiezan a lidiar ya no con solamente asuntos familiares, sino asuntos jurídicos, específicamente en la parte de Mesopotamia. Y si es una parte jurídica, se necesita la ley para lidiar con esa parte jurídica. O sea, ¿qué hacemos? Bueno, aquí dice la ley de Moisés que esto es lo que vas a hacer. Tienes que pagarle 30 piezas de plata a los papás porque difamaste a la hija. Es lo que dice la ley de Moisés. Entonces el anciano tiene que saber ley para que la pueda ¿qué? Aplicar. No es como que el anciano, ¿sabes qué? Como que no me acuerdo dónde estaba aquel versículo de aquel parashá, el rollo, quién sabe, pero ¿cuánto le quieres dar?
No, pues que 2 de plata, dale, una para mí y 2 para ti, y se la das. Por eso tenían que ser buenos administradores. ¿Por qué, hermanos? Porque el que no lidia con su dinero bien, ¿cómo puede gobernar con el pueblo de Dios, hermanos? El que no puede lidiar con lo superficial, lo que se echa a perder, ¿cómo lidia con lo que no se echa a perder? Que llena a todos, pero está bien endeudado. ¿Cómo que están? Sí, no. Le vinieron a quitar el carro ahí del driveway. Está endeudado, ¿no? Pues imagínate, si no lidias con eso, que es lo más fácil, porque honestamente lo más fácil es lidiar con dinero. Que el dinero viene y ¿qué? Y se va, pero no puede irse si no ha llegado. ¿Tantos de acuerdo? Entra y ¿qué? Y sale. Otra vez entra y ¿qué? Y sale. Otra vez entra y ¿qué? Entonces, si no lidias bien con eso, pues ¿cómo puedes lidiar con las cosas importantes? Ahora, si tienes problemas económicos, ¿qué va a pasar? Venían los judíos, oye, ¿cómo ves? Yo ya me enteré que tú, mira, que te quitaron tu carro. Yo te doy 3 paguitos al mes. Te doy 3. Y te lo extiendo por 90 días. Pero tienes que juzgar a mí ¿qué? A mi favor. Ese es el problema con las leyes, la corrupción. Entonces, si nos corrompemos, pues ya. En el concepto de los ancianos de la ciudad empezaron a lidiar con pasos más jurídicos. Y es interesante, hermanos, porque por ejemplo en el caso de ellos, cuando estaban en Mesopotamia, en la cautividad, se les llegó a llamar Sibutum, quienes cooperaban con el mayor Rabianum o Hasanum. Y tú dices, ¿qué? Quiero que visualices cómo se forma la idea de ancianos en la sinagoga, ¿ok? Porque para allá voy. Tienes ancianos del pueblo, ancianos de la ciudad. Resulta que en la cautividad, cuando se empiezan a formar las sinagogas, tienes tú a los ancianos, que se les llamó una vez más Sibutum, por el lenguaje arameo, medo-persa, y entonces dicen, ok, ¿sabes qué? Pero es que yo me acuerdo, pero pues nos quitaron todos los rollos, ¿quién es alguien que sabe de la ley de Dios? Entonces llevan al Rabianum, que había estudiado la ley de Moisés. ¿Y quién es el Rabianum? Lo que se le llama rabí o maestro. En la sinagoga, cuando se empieza a formar, se forma un grupo de ancianos y el rabí. ¿Y qué hace el rabí? Enseña la ley de Dios. ¿Y qué hacen los ancianos? Abogan por el pueblo. ¿Y qué hacen? Aún ellos piden consejo al rabí. En el caso de esto lo hacen. No solamente en el aspecto de la ley de Dios. Aquí se muestran cosas que cuando había problemas en la tierra donde estaban, por ejemplo la tierra de los hititas, pues le decían, a ver tú, Rabianum, estamos aquí los del Sibutum y queremos que tu Rabianum nos ayudes al Sibutum porque tenemos un problema, que la ley de Moisés, pues dinos qué dice, pero después hay esta ley aquí en la tierra de los hititas que no sabemos cómo lidiar con ella. Que eso pasa ahorita, hermanos. O sea, el Rabianum, con el Subutum. Esto es, no solamente tienes que saber Biblia, tienes que entender las reglas de la tierra donde vives. ¿O no? No tienes que ser abogado tampoco, pero tienes que tener una idea. ¿Por qué? Porque cuando hay casos como los que están pasando ahorita, hermanos, ¿qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Y ellos le preguntaban, ¿qué dice la ley de los hititas? Y a ellos contestaban, la ley de los hititas dice esto y dice esto y dice esto. Ahora, en algunas otras partes se les llamó también nobles a aquellos que eran ancianos. Levante la mano, ¿quién está aquí conmigo, hermanos? ¿Sí están conmigo? Por lo tanto, las funciones de los ancianos del pueblo o país, que ya es mucho más grande, se pueden ver a través del libro de los reyes, en la cautividad y en algunas secciones del libro de Números, donde podamos ver cómo es que había ancianos del pueblo y del país. Pero las funciones, una vez más, en una forma más tranquila, es representar al pueblo en cuanto al pacto sagrado y en la proclamación de la ley. Estos ya son los ancianos, no de la ciudad, sino del pueblo del país, que son más grandes, ¿ok? No se perdieron, ¿verdad? Ya dejamos a los de la ciudad atrás, ¿ok? Representar al pueblo en cuanto al pacto sagrado. O sea, si cambiamos el horario aquí en la congregación a 9 de la mañana, ¿cómo le afecta esto a mi familia? No, si mi mujer se duerme, no, pues se duerme aunque nos reunamos a las 10.
Si lo cambiamos a las 8, ¿cómo me va a afectar a mi familia? No es que mi familia sale a las 7 de trabajo, eso afecta. Entonces ahí es donde dice, ¿sabes qué, hermano? Me gustaría que tomaras esto en consideración. ¿Ok? Pero ahorita con lo del coronavirus que nos agarró a todos de sorpresa, ¿o no es cierto, hermanos? Nos arrolló. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Por ejemplo, un hermano, hermano, necesito un consejo. A ver, me dice, mira, hermano, tú que según dices que sabes, mira, el mortgage me está diciendo que no tengo que pagar por el coronavirus. No tengo que pagar la hipoteca. Me dan hasta julio para pagar. ¿Tú cómo ves? Le digo, ¿cómo veo qué? Pues que no pague. Le digo, ¿pero ya leíste bien la ley? Porque sabías que cuando se empleó esta ley de ayuda del gobierno, hay una ley que establece en la parte de los prestamistas de los bancos. Dice, no, te lo voy a explicar. Si tú no pagas los 3 meses, en julio esperan que pagues los 3 meses juntos. No te van a cobrar ni le va a pagar a tu crédito, pero en julio esperan que pagues los. ¿Sabían ustedes eso, hermanos? Para los que saltaron el pago, esperan y si no lo pagas, ya no debes solamente los 1,000, si pagabas 1,000 al mes, sino 3,000, y eso pega tu récord. ¿Por qué tienes que saber eso? Porque tienes que saber lo que afecta al pueblo de Dios. Y entonces en este caso representaban al pueblo en cuanto al pacto sagrado y la proclamación de la ley. A veces no solamente era en la parte religiosa, tenía que ver con las leyes donde ellos vivían, porque en la diáspora, en la parte del pueblo, estaban por todos lados ya. Entonces tenías una sinagoga, por ejemplo, en Roma, y una sinagoga, por ejemplo, en Turquía. ¿Y cómo vive aquí en Anatolia? ¿Cómo se maneja aquí el reino? Pues se manejan así. ¿Y esto cómo nos afecta a nosotros? Pues nos afecta así, así. ¿Y cómo le vamos a hacer para guardar la ley? Pues tenemos que hacerle así, así. Entonces empiezan a ver lo que funciona. Y es lo que vemos ahorita aquí en Estados Unidos. Ves, por ejemplo, en Nueva York, donde hubo un gran número de casos, porque resulta que las mujeres no querían vacunar a sus hijos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque era en contra de su religión. Entonces, ¿qué hizo el país? No, le dijo a los rabinos, tienen que hacer que se vacunen porque esto es un problema. Ahora, si no se vacunan, no podemos ayudarles en la forma pública. Entonces hay ya un aspecto entre ley y un aspecto en la parte bíblica que afecta en el aspecto espiritual. También tenían la función de elegir a un rey, de proclamar a la guerra, de las negociaciones políticas y acuerdos, de las leyes ceremoniales sagradas o que se llevan a cabo, y de actuar en tiempos de crisis. Ahora, voy a acabar con esta parte, hermanos. Levanten la mano si todavía están aquí, hermanos, porque no quiero perderlos. Okay. Esta formación de la sinagoga en la cautividad, empiezas a ver al pueblo de Dios en fusión de varias tribus, porque ya no eran, sí sabían qué tribus eran, pero ya no eran como que tú te vas para allá, tú vas para allá, porque estaban en el mismo lugar. Bajo de ellos ves ancianos, bajo de ellos ves un rabí o un rabiano, era rab si había estudiado en arameo, era rabí si había estudiado en hebreo, ¿ok? Y ves estos dos tipos. Y luego, ¿qué deciden? Era tanto el trabajo que empiezan a poner siervos a que ayuden con todo el aspecto de la estructura de la sinagoga. Y a eso se les llama diáconos, ministros, ¿ok? ¿Quieren ver versos en la Biblia que ahora hacen mucho sentido, hermanos? ¿Están listos? ¿O no? Yo no los veo muy emocionados, y creo que estoy más emocionado yo que ustedes. Hechos capítulo 18. Hechos 18. Esto es ya tiempo de la iglesia primitiva, Hechos 18, en el verso 8. 18:8. Cuando en la Biblia tú veas estas palabras en español, en griego son archisinagogei. A ver, 1, 2, 3. Archisinagogei. Eso es, archi es el principal. Que el principal era el que normalmente era el portavoz de los ancianos en una sinagoga. ¿Tú me estás siguiendo? Sigue. 18:8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, o sea, archisinagogei o archipresbiteros, es el portavoz de los ancianos. O sea, se juntan los ancianos, deciden algo, no van a hablar todos, va a hablar el principal de ellos. Decidimos esto para nuestro pueblo. Ese es el archipresbiteros o archisinagogei o principal de la ¿qué?
Y aquí en el caso de Corintios, ¿cómo se llamaba el hombre? Crispo, versículo 17. Entonces, 17. Sí, 17. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de qué? Aquí ya había otro. ¿Principal de qué? Este término tiene que ver con una persona que es ¿qué? Anciano. Anciano. Ahora veámoslo con más vista. Hechos capítulo 20, versículo 17. Hechos 20, 17. Estamos viendo una iglesia de Cristo, judía y griega. Hechos 20, versículo 17. Ahora, el predicador, le vamos a llamar así para que lo vayan identificando, o Rabianum, ¿ya me están siguiendo todos? Aquí el Rabianum es Pablo. Y Pablo dijo, ya me voy. Ahí la vemos. Yo tengo que seguir. Me voy para las islas griegas, tal vez dijo Pablo. Me voy para las islas griegas. Me voy para Hawái. Allá en Kauai creo que no hay iglesia de Cristo hispana. Allá me voy. Ahí entre las montañas me pongo ahí. Entre los nativos. ¿A quién le habla? ¿A toda la iglesia? No. Es más, le dice a los ancianos, 20 y 17 dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a ¿quiénes? ¿De qué? De la iglesia, que ya vimos cómo se fue formando los ancianos. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? ¿Y qué les dice a ellos? Ya me voy. Ahí se quedan. Versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros, verso 28, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por Dios. Fíjate, lo que hace es que le dice a los ancianos presbíteros, a los cuales les llama obispos, en el verso 28, que es lo mismo, le dice, no nos vamos a ver en Éfeso, ¿ok? Quiero que vengan a Mileto. Y les mandó llamar a Mileto, que estaba fuera de Éfeso, en el sur. Los junta ahí, tiene una junta con ellos, y le dice a los ancianos, o a los obispos, ¿saben qué? Yo me voy a ir, voy a continuar, ustedes se quedan, pero tengan cuidado porque tienen que ver por ustedes y por el ¿qué? El rebaño que Dios los ha puesto, ¿por qué? Por obispos. Y empieza a ver la formación de la idea de gobierno dentro de la iglesia primitiva, que ya estaba realmente en la sinagoga y que se fue desarrollando en la iglesia primitiva. Veamos Santiago, y con eso voy a terminar para abrirlo para preguntas. Santiago capítulo, creo que me pasé, ¿verdad, hermanos? Santiago capítulo 5, verso 14. Y con esa vamos a terminar ese versículo. Santiago 5, verso 14. Dice así: ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué dice, hermanos? Llama a quiénes? A los ancianos de qué? Y oren por él. O sea, ¿quién se enfermó? ¿El anciano? ¿Quién se enfermó aquí, hermanos? El miembro. ¿Quién busca a quién? El enfermo al anciano. Cuando una anciana habla a un miembro, le habla porque el miembro ya lo ha buscado. Si el anciano no le habla, el miembro no puede esperar que lo esté buscando. Es responder al miembro: oye, ¿sabes que estoy pasando por esto? Estoy enfermo. Por eso si un anciano habla, no es como anciano, sino como hermano en Cristo, que eso ya es diferente. Ahí voy a terminar, hermanos. Preguntas finales, hermanos. Este es el contexto judío del término ancianos. Preguntas finales, hermanos. Preguntas finales. Contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón canción entona esta canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él.